Hola a todos, mi nombre es Lady Hernández, soy estudiante de la Universidad Politécnico Gran Colombiano. De nuestra materia Proyecto Introducción a la Economía Colombiana, hoy vamos a presentar un análisis de resultados de los planes del gobierno del siglo XXI. Sean ustedes bienvenidos. Bien, como primer punto, vamos a hablar de la seguridad democrática del 2002 al 2006. Esta fue una política gubernamental del expresidente Álvaro Uribe Vélez en los periodos del 2002 al 2010, la cual plantea la necesidad de fortalecer las actividades y presencia de los órganos de seguridad a lo largo del territorio nacional. Esta política fue presentada por el presidente y la ministra de Defensa Marta Lucía Ramírez en el departamento del Putumayo el 29 de julio del 2003, siendo uno de los pilares del programa del gobierno de Uribe. Los avances en materia de seguridad, reducción en los índices de violencia, reducción de grupos armados ilegales y control territorial en el periodo de 2002 a 2010 son considerados el logro más importante de la presidencia de Álvaro Uribe Vélez e influenciaron altos niveles de popularidad durante ambos mandatos presidenciales. Sin embargo, generó críticas relacionadas con abusos de la fuerza con distintas organizaciones de derechos humanos. Respecto al marco histórico de esta seguridad democrática, la política de seguridad democrática se construyó sobre la marcha mediante tres líneas de acción. La primera, la continuación de la ofensiva contra las FARC, activada al final del gobierno anterior. La segunda, una política de paz con los paramilitares. Y la tercera, un grupo de políticas específicas como los soldados campesinos, los estímulos a la deserción y las redes de informantes, destinadas a alimentar a las otras dos. La ofensiva contra las FARC, que continuó con la ayuda de Estados Unidos, se sofisticó luego mediante el Plan Patriota, que se concentró en el sur del país, retaguardia estratégica de esta guerrilla. Aquí, por ejemplo, podemos visualizar nuestro marco, nuestra tablita, perdón, donde el gasto militar del 2002 hasta el 2010, que fue el periodo en el que gobernó el expresidente Álvaro Uribe, fue aumentando significativamente. Empezó con 8 billones de pesos y terminó con 19 billones 787 mil billones de pesos. Entonces fue un aumento significativo. Dentro de las propuestas para esta política se incluye la creación de redes cooperantes, el ofrecimiento de recompensas a informantes, la estimulación de las deserciones dentro de los grupos armados ilegales, la creación de unidades de soldados campesinos y el aumento de presupuesto asignado a la defensa nacional con el Plan Colombia y el Plan Patriota. Bien, ahora seguiremos con nuestro siguiente análisis del Plan Nacional de Desarrollo llamado Estado Comunitario 2006-2010, también comprendido entre el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. Estado Comunitario Desarrollo para Todos. Está inspirado en la idea de un Estado promotor y subsidiario que implemente y garantice el bien común, las acciones institucionales eficientes y transparentes, la participación ciudadana y el acceso a la información. Se caracteriza por un énfasis especial en el desarrollo económico, la reducción de la pobreza, la sostenibilidad ambiental y la descentralización. Como continuación y complemento de las políticas, programas y acciones implementados en la primera administración del presidente Álvaro Uribe, bajo el plan hacia un Estado comunitario. En la elaboración del plan participan actores como el Departamento Nacional de Planeación, las autoridades territoriales de planeación, el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo Superior de la Política Fiscal, CONFIS, y el Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES, entre otros. Entonces, básicamente esto es lo que sería el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Uribe, pues también enfocándonos en lo que significa un Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Un Plan Nacional de Desarrollo es, si se quiere decir, un ejercicio idealista en el cual se sueña con un país mejor, pero a la vez es un ejercicio práctico donde se diseñan instrumentos viables que efectivamente permitan convertir el país deseado en un país posible. En este sentido, un plan de desarrollo es la búsqueda de un adecuado balance entre objetivos y limitaciones, con la mira siempre puesta en tratar de incrementar el bienestar de la población.
Ahora analizando el marco histórico de este Estado comunitario, significa que de acuerdo con las propuestas que el presidente Álvaro Uribe presentó al país y que fueron ampliamente acogidas de manera democrática por los colombianos, en ese entonces cabe aclarar que había una imagen muy favorable para el presidente Uribe porque pues tenía el país en ese entonces un conflicto armado muy denso, de muchos años, ya sabemos que llevaba ya más de 50 años estos grupos azotando nuestro país. Entonces el presidente Uribe en realidad tuvo una gran acogida, por decirlo así, fue por eso, por este Plan Nacional de Desarrollo que él implementó desde sus inicios de gobierno para poder combatir estas guerrillas. El Estado comunitario se concibe como el instrumento para lograr un desarrollo sostenible que beneficie a todos y a nuestras generaciones futuras. Objetivos. Consolidar un crecimiento económico elevado para generar empleo y distribuir sus beneficios a todos los colombianos. Énfasis en reducción de la pobreza, equidad, competitividad, desarrollo sostenible, profundización de la descentralización y fortalecimiento de la democracia. Afianzar los logros de la política de defensa y seguridad democrática para consolidar la confianza en el país, que era de lo que les hablaba respecto a los grupos insurgentes que tenía nuestro país, el paramilitarismo, las FARC, pero también acompañado su Plan Nacional de Desarrollo, pues iba acompañado de todo lo económico y lo social. Muy bien. Y las acciones para lograr estos objetivos eran consolidar el control del territorio y la autoridad presencia del Estado, implementar políticas focalizadas para los más pobres con énfasis en la promoción social, mantener una economía y unas finanzas públicas sanas y vigorosas, crear condiciones para una mejor inserción en los mercados internacionales, agenda interna, desarrollar proyectos de infraestructura que mejoren la productividad y competitividad, promover un desarrollo regional equitativo, fortalecer instituciones al servicio del ciudadano. Esta es una información tomada del Departamento Nacional de Planeación. Aquí vemos unas gráficas donde podemos, por ejemplo, verificar que la tasa de homicidios bajó sustancialmente en el 96. Al 2005 podemos ver en la gráfica bajó bastante, bajó en un 40.4%. En el 97 estaba en un 67%, entonces fue una tasa de homicidio que bajó sustancialmente para ese entonces, como les explicaba y como decían aquí las acciones para lograr estos objetivos iban focalizadas en eso, en recobrar la confianza en nuestro país, atacando pues todos estos grupos insurgentes, bajando la tasa de homicidios y desarrollando proyectos que pudieran llegar al objetivo principal, que era volver a recobrar la confianza en el país en todo ámbito económico, social, etcétera. A continuación hablaremos sobre la prosperidad para todos 2010-2014. El centro de la rueda que moverá el plan de la administración del presidente Juan Manuel Santos es la prosperidad democrática. En torno a ella se sitúa el crecimiento sostenible y la competitividad, la prosperidad social e igualdad de oportunidades, la seguridad, la justicia y los derechos humanos. Estas acciones se acompañan de ejes estratégicos en materia de sostenibilidad ambiental, innovación, buen gobierno y lucha contra la corrupción y posicionamiento e inclusión internacional. El lema de este Plan Nacional de Desarrollo era más empleo, menos pobreza y más seguridad. El gobierno del expresidente Juan Manuel Santos se basó en tres pilares fundamentales para el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, el cual llamó Prosperidad para Todos. Tres pilares: crecimiento sostenido basado en una economía más competitiva, más productiva y más innovadora. Una estrategia de igualdad de oportunidades donde cada colombiano tenga acceso a herramientas fundamentales que le permitan labrar su propio destino. Una estrategia para consolidar la paz con la consolidación de la seguridad, la vigencia de los derechos humanos y el funcionamiento eficaz de la justicia. Muy bien, ahora vamos a analizar el Plan Nacional de Desarrollo en los periodos 2014-2018. El Consejo Nacional de la Política Económica y Social, COMPES, aprobó las bases del Plan Nacional de Desarrollo Todos por un Nuevo País, que se convierte en la carta de navegación del gobierno del presidente Juan Manuel Santos para el periodo 2014-2018. Todos por un Nuevo País se expide por medio de la Ley
1753 del 2015. Este plan cuenta con 3 ejes estratégicos que conforman un círculo virtuoso: la paz, la equidad y la educación. Además cuenta con 6 objetivos nacionales que marcan los lineamientos para alcanzar el desarrollo. Primero, competitividad e infraestructura estratégica, movilidad social, transformación en el campo, seguridad, justicia y democracia, buen gobierno y crecimiento verde. Con la consolidación de los 3 pilares, paz, equidad y educación, se construirá una nueva Colombia, con base en 3 directrices: cierre de brechas, estrategias con metas específicas para las 6 regiones del país y un plan de inversiones basado en resultados. El plan establece 5 estrategias transversales para avanzar en la construcción de estos pilares: competitividad e infraestructura estratégica, movilidad social, transformación del campo, seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz y buen gobierno. Adicionalmente, el plan establece como una estrategia transversal envolvente denominada crecimiento verde, que jugará un papel de causa y efecto en la consecución de los pilares trazados con base en la sostenibilidad ambiental. A continuación, les mostraré un comparativo de los 4 planes de gobiernos. Seguridad democrática 2002-2006. Bueno, en este primer periodo se buscaba recobrar el control sobre el país, especialmente la seguridad de los ciudadanos y de su infraestructura. Este plan buscaba el control del país, en los cuales los focos de acción se concentraron en 7 aspectos. El primero, control del territorio y defensa de la soberanía nacional. El segundo, combate al problema de las drogas ilícitas y al crimen organizado. El segundo, fortalecimiento del servicio de justicia. El cuarto, desarrollo en zonas deprimidas del conflicto. Quinto, protección y promoción de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. El sexto, fortalecimiento de la convivencia y los valores. Séptimo, la dimensión internacional. En nuestro Estado comunitario del 2006 al 2010, este Plan Nacional de Desarrollo estuvo más enfocado a lo social, sin bajar la guardia, a combatir la inseguridad y no permitir que los grupos insurgentes volvieran a atentar contra la paz y la seguridad de los colombianos. Por tanto, brindaba seguridad democrática, impulsó el crecimiento económico sostenible y la generación del empleo, construyó equidad social, incrementar la transparencia y eficiencia del Estado y mejorar su entorno macroeconómico. La prosperidad para todos, 2010-2014, este plan estuvo muy enfocado en la paz, la equidad, la seguridad y la educación para los más necesitados y que cada vez la brecha socioeconómica fuera menor. En este plan de desarrollo, se enfrentaban a grandes retos como los de consolidar la seguridad, disminuir el desempleo, eliminar la pobreza y enfrentar los desafíos del cambio climático. Es indudable que había sobrepasado unas barreras que parecían inquebrantables hace unos años y el camino hacia la prosperidad, no obstante difícil, parecía ahora más despejado en el contexto histórico del país. Ahora en el Plan Nacional de Desarrollo Todos por un Nuevo País 2014-2018, al igual que los anteriores planes de desarrollo, tenían proyectos sociales, los cuales la mayoría se cumplieron, ya que en este se logró un acuerdo de paz con los grupos insurgentes, lo cual también llevó a que el expresidente Santos fuera merecedor de un premio Nobel de Paz. El país había registrado una tendencia a la mejora de sus indicadores de gobernabilidad y el plan se proponía mantener esta senda de mejoramiento. En efecto, según el Banco Mundial, a raíz de las políticas implementadas, el país evidenciaba avances en asuntos tales como rendición de cuentas, efectividad del gobierno, calidad regulatoria y se había mantenido en los resultados alcanzados en materia de control de la corrupción. Muy bien, ahora veremos ventajas de cada Plan Nacional de Desarrollo. Seguridad democrática, periodo 2002-2006. Aquí se propuso un papel más activo de la sociedad colombiana dentro de la lucha del Estado y de sus órganos de seguridad frente a las amenazas de grupos insurgentes y otros grupos armados ilegales. Hubo también erradicación de cultivos ilícitos, leyes antiterroristas, poderes policiales a los militares. Frente al Estado comunitario 2006 y 2010, las ventajas fueron su énfasis en reducción de pobreza, afianzamiento de la política de defensa y seguridad democrática para consolidar la confianza en el país.
brindar atención integral a la población en situación de desplazamiento, desarrollar la política de lucha contra la impunidad en caso de violación de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, abrir una banca de oportunidades con una política de acceso de la población más pobre y microempresarios a servicios financieros, fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, reincorporación a la vida civil, mejorar la protección de la propiedad, consolidó las rutas de Viva Colombia, fomentó el uso de playas y certificación turística empresarial. Las ventajas de prosperidad para todos, periodos 2010 y 2014. Realizó una reforma a las regalías, viviendas gratuitas para 100.000 familias en la pobreza extrema. 4.400.000 compatriotas superaron la línea de pobreza o que Colombia fue el país con el mayor crecimiento económico de América Latina. Educación gratuita de los grados 0 a 11 en los planteles oficiales. En temas de salud se unificaron los planes de salud entre personas de primera y segunda clase. Se promulgó la ley de extinción de dominio. En el Plan Nacional de Desarrollo Todos por un Nuevo País 2014-2018 hubo cierre de brechas no solo entre los colombianos sino entre cada una de las regiones. Acuerdo de paz, el cual fue firmado en La Habana, logrando construir una nueva imagen del país al no tener grupos terroristas, acabando con una guerra de más de 50 años, una guerra que dejó más de 250.000 muertos y 6 millones de víctimas. Se implementó el programa 4G, cuarta generación de vías del país, el cual bajo el esquema de asociación público-privadas buscó involucrar al sector privado en la construcción de infraestructura vial para asegurar los recursos necesarios y elaborar las vías que necesitaba el país. Disminución de secuestros, ya que en el 2000 hubo 3.572 y en el 2017 se bajó la cifra a 180, la cual fue la cifra más baja en los últimos años, en los últimos 30 años. A continuación veremos las desventajas de cada plan nacional. Desventajas de la seguridad democrática. Las FARC siguieron en su línea dura frente al gobierno al acentuar su amenaza a los alcaldes y candidatos a las elecciones de octubre del 2013. Al finalizar el 2013, el balance de resultado de la seguridad democrática era ambivalente, aunque sus 3 líneas de acción permanecieron sin mucha claridad y sobre todo sin mayor coherencia. Seguía el descenso iniciado en 1991 en la tasa de homicidios y disminuían los secuestros y el desplazamiento interno con respecto al 2002, pero continuaban las arbitrariedades con las detenciones masivas por sospecha y delación. Mal entrenamiento de las milicias campesinas, las cuales muchos murieron a manos de las FARC. Abusos de autoridad por parte de militares que gozaban de poder policial gracias a la ley antiterrorista. Las desventajas del Estado comunitario, periodo 2006-2010. El desempleo y su propuesta para generar empleos para la población joven no se cumplió, quedó en un 11.6% la desocupación. Agroingreso seguro, planteado como una apuesta integral para el sector agro, quien fue opacado por el descubierto que millonarios recursos fueron a parar a las cuentas de grandes empresarios y no a pequeños productores. Este sector solo creció a la mitad, un 2.9%. Respecto a la infraestructura, no se cumplieron varias metas que había fijado por problemas con las licitaciones, las cuales no fueron tan transparentes, dejando 27 millones de pesos comprometidos en vigencias futuras para megaobras, así y muchas otras más propuestas planteadas que no se cumplieron. Desventajas de prosperidad para todos 2010-2014. El aumento del empleo informal ubicándose en un 47.5%. La desaceleración global por la caída de los precios del petróleo, pese a que la economía creció menos de un 2% y no afectó el decrecimiento, fue un evento que le pasó factura al país. La convocatoria del plebiscito, muchos consideran que fue un error esta convocatoria, ya que solo bastaba con la firma de los acuerdos de paz. Santos descuidó a los miembros de la guerrilla, desatendiéndose del proceso, repercutiendo en los asesinatos de la desmovilización, líderes sociales y defensores de derechos humanos. Desventajas de Todos por un Nuevo País. El incremento del IVA de un 16 a un 19%. Colombia quedó en el puesto 94 de los países más corruptos a nivel mundial, sobresaliendo con los casos de Odebrecht y Reficar. Las deudas históricas que deja este gobierno con La Guajira y el Chocó, estos departamentos continúan con grandes sectores en pobreza extrema, así como también el repunte de los cultivos ilícitos alcanzando los 209.000 hectáreas.
país más polarizados de como estaba antes y la disminución de secuestros. Bueno, esta disminución de secuestros sí ya es más una ventaja que una desventaja, ¿no? Ahora analizaremos los aspectos económicos de la seguridad democrática y el Estado comunitario, periodos del 2002 al 2010. El índice de pobreza en el 2002 se ubicaba en un 43% y en el 2010 bajó al 26%. En 4 años la inflación del país quedó en un 6.99% y bajó a un 2.00% en 2009, que correspondía a inversión extranjera, y para finales del 2010 se ubicó en un 27%. Se realizaron reformas administrativas en 464 entidades, generando un ahorro de 25.4 billones. El total de afiliados al Fondo de Pensiones y al ISS pasó de 4.536.450 personas a 6.941.184 en 2010. En el 2002 la tasa de desempleo se ubicaba en un 16% y en junio del 2010 la tasa había bajado a un 11,6%. En el 2002 la inversión para cultura fue de 16.000 millones de pesos y durante el 2010 invirtieron 88.000 millones de pesos. Frente a los cultivos ilícitos, en 2002 eran 102.000 y en el 2009 se redujo a 60.000 hectáreas. Las acciones de Copetrol e Isagen tuvieron también un enorme crecimiento para este periodo. Ahora los aspectos económicos de seguridad, prosperidad para todos y todos por un nuevo país, periodo del 2010 al 2018. En educación se aumentó en un 20% la cobertura con los planes de Serpilo Paga, que llegó a más de 40.000 beneficiarios de bajos recursos, decretándose en 2012 la gratuidad a la educación. Las exportaciones en 2018 quedaron en un 25% más que el año anterior. En materia de tecnología, se logró un país más conectado que los años anteriores. Su meta era de 27 millones de conectividad y se entregó en 2018 más de 28 millones de conectividad. Se destinaron 88 billones al sector de infraestructura para construir carreteras, aeropuertos, túneles y vías terciarias. Por ejemplo, 6.6 billones de pesos para modernización y ampliación de más de 71 aeropuertos. Se construyeron más de 1.5 millones de viviendas, la mitad de ellas gratis o subsidiadas. Más de 5 millones de colombianos salieron de la pobreza extrema. La informalidad laboral en Colombia llegó al 47.6%, la cifra más baja del 2007 y con el desempleo más bajo en los últimos 15 años anteriores al 2018. Respecto al medio ambiente, hubo más hectáreas protegidas. Pasó de tener 13 millones de hectáreas protegidas, pasó de 13 millones, a 30 millones de hectáreas protegidas, de los 37 páramos de donde proviene el agua que nosotros bebemos, protegió 30. De los 37 protegió 30. En el ámbito del deporte se realizó una inversión de 1.7 billones de pesos, recursos que se materializaron en la entrega de 1.035 escenarios deportivos en 21 departamentos. Eso es frente a los aspectos económicos. Conclusiones. Conclusiones de la seguridad democrática y Estado comunitario. Planes nacionales de desarrollo del doctor Álvaro Uribe Vélez. El expresidente Álvaro Uribe tuvo un gran enfoque en acabar los grupos insurgentes, debilitándoles la forma como ellos se financiaban por medio de secuestros, extorsiones, homicidios, narcotráfico, etc. Recobrando a nivel internacional la credibilidad y confianza, ampliando el turismo, ya que estaba muy afectado por el conflicto que vivíamos en ese entonces. Ya vemos que desde el 2006 al 2010 también van saliendo muchos temas como el de los falsos positivos, el escándalo de agroingreso seguro, y a nivel de corrupción, política, parapolítica, se le fue asociando mucho este tema y es uno de los factores que hoy en día también se ve muy recordado y opacado su gobierno.
Las conclusiones frente a Prosperidad para Todos y Todos por un Nuevo País, periodos del 2010 al 2018. El expresidente Santos tuvo un enfoque también en acabar el conflicto armado que teníamos por más de 50 años por medio de un acuerdo de paz, la cual fue su bandera y la que lo llevó al éxito de la firma de este acuerdo a pesar de muchas oposiciones, como lo vimos en el plebiscito. Se rescata también toda la inversión con respecto a la infraestructura del país, los planes para mejorar la educación y tener más acceso a ella, y su enfoque en el deporte y medio ambiente. Recomendaciones. Bueno, definitivamente, como lo mencionaba la profesora en una de sus conferencias, citaba ella a grandes filósofos que tienen una gran verdad, y es que el que no conoce su historia está destinado a repetirla. Esta frase a mí personalmente me marcó, me enseñó muchísimo, fue lo que más me motivó a pensar y decir, es verdad. Ignoramos muchas cosas, nos basamos de lo que vemos en televisión, en Facebook, pero no recordamos, no tenemos memoria y eso tiene un costo muy alto. Mi recomendación es estudiar nuestra historia y en base a ella y a los aprendizajes que nos han dejado a cada conflicto, cada derramamiento de sangre que lleva no unos cuantos años, lleva más de un siglo, y en base a ello decidir un análisis de qué podríamos cada uno de nosotros desde nuestras casas, familias, hogares, cómo aportar a nuestra sociedad, no solo criticando a X gobierno, sino que debemos aprender que lo que no hacemos por nosotros mismos, nadie lo va a hacer. Que si queremos un gobierno justo, miremoslo desde diferentes puntos de vista. Hacer estos cuadros, por ejemplo, estos cuadros comparativos de cada plan de gobierno versus estructuras, es un excelente ejercicio. Yo, por ejemplo, antes de realizar este trabajo me di cuenta, por ejemplo, en la primera entrega. Trataba de tocar el tema de las guerras por las que había pasado Colombia desde sus tiempos de colonización, saber entender quién llegó a Colombia a colonizarnos, qué clase de gente fue la que nos conquistó, cómo peleamos nuestras delimitaciones geográficas con Perú, por ejemplo, con Ecuador, etcétera. Este primer punto es muy importante porque podemos ver de dónde viene nuestra cultura, qué clase de cultura tenemos impregnada de alguna forma de esos ancestros y analizar si la debemos modificar. Creo que de allí depende mucho esta cultura corrupta que llevamos por muchos años. En la segunda entrega, donde ya nos correspondía ver aspectos económicos de Colombia, su inversión extranjera, el PIB, ver de qué trata, cómo se mide, respecto a qué variables, ver cómo se ha manejado, por ejemplo, el desempleo en los últimos gobiernos y qué aspectos son los que inciden en estas cifras para que suban o bajen, ver temas de corrupción, etcétera. Más esta tercera entrega, donde ya nos hablen de cómo los gobernantes estructuran su plan de gobierno. Se puede decir que son como sus bitácoras, y al final hacer un balance de lo que propone, también en medio de una idealización de un país con mejores oportunidades, ¿no? Y como conclusión de aprendizaje que tomo de este módulo Introducción a la Economía Colombiana, profesora, es de estudiar, indagar, investigar y también practicar, ¿no? Saber que siempre hay algo más por aprender, que podemos aportarle a este país, por lo menos desde este punto, desde la educación, porque siempre nos quejamos que no hay oportunidades, que el gobierno tiene la culpa, pero no nos ponemos a pensar, bueno, ¿yo qué estoy haciendo? Considero hoy en día hay más facilidades de aprender, hay más acceso afortunadamente en medio de todos los conflictos por los que ha pasado nuestro país. Todavía existen personas que se motivan a estudiar la historia de su país y también a enseñárselo a los demás, como los profesores de las universidades, de las escuelas rurales. Los profesores de las escuelas rurales hacen una labor inmensa, porque en medio de toda la pobreza, como se mencionaba en este trabajo que hay, hacen una labor muy bonita de enseñar a
de enseñar y llegar a esas poblaciones vulnerables. Ellos son un gran aporte al país, pero también considero que debemos tener más constancia, más disciplina, quejarnos menos, hacer más, siempre desde nuestras habilidades, ya sean matemáticas, psicológicas, pero implementarlas y darles e inculcarles también a nuestros hijos la importancia de estudiar nuestro país, de no verlo con pereza, con siempre lo mismo, la corrupción, no. Hay que saber qué ha pasado para no, hay que saber qué ha pasado para no volver a repetir. Entonces, nada, profesora, ha sido una materia bastante enriquecedora en todo aspecto. Mil y mil gracias. Ya, todo esto fue nuestro estudio, nuestro análisis y ya, un feliz día para todos. Muchas gracias.